climático, en biodiversidad y en general en algunas áreas, en algunos tipos de impacto. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un poco sobre un enfoque de adaptación. ¿Sí? ¿Qué es la adaptación? Un enfoque de adaptación basado en ecosistemas, que es lo que nos concierne especialmente en nuestra materia. Y mañana vamos a ver un enfoque de adaptación un poco más general y también mitigación. ¿Ya? Entonces, obviamente ustedes consideren que esto es un tema sumamente amplio y que existen muchísimas formas de adaptación, tantas como ideas puedan tener los, los gestionadores, ¿no es cierto? Entonces, no existe una receta, por eso es que a veces estas clases que nosotros tenemos de manejo, no existe una receta para todos los ecosistemas, ¿verdad? Lo más importante sería adaptar las cosas que nosotros podamos conocer a cada ecosistema para que funcione de la mejor manera. Entonces, lo que se da es un lineamiento, un enfoque, unas ideas generales para que luego, de acuerdo al ecosistema, uno se le pueda ocurrir, digamos así, en base a conocimientos, obviamente, cuál sería la mejor estrategia. ¿Sí? Entonces, hay muchísimas intervenciones que se pueden tener en los ecosistemas para poder dar soluciones a problemas de adaptación. Pero entonces lo que vamos a ver hoy es una idea general y un enfoque general. ¿Sí? Mañana igual vamos a ver ideas generales, enfoques sobre mitigación y con eso podríamos tener algunas ideas de cómo llevar a la práctica también. Eso también vamos a ver un poquito cómo se lleva a la práctica y unos casos de estudio, unos ejemplos para que esto nos pueda quedar claro. Bien, entonces en general, me molestan tantas cosas que tengo abiertas aquí, espera. Ahí sí ven, ¿no es cierto? Sí ven ahí. Porque con las cosas del Zoom que yo tengo abiertas me molesta la lectura. Sí se ve medio grandecito ahí. Sí, sí está bien. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, ¿qué se debería hacer al respecto para manejar ecosistemas en el contexto de cambio climático? ¿Sí? Entonces, debido a esta crisis climática, es prioritario que tengamos este contexto, ¿no es cierto? Que manejemos los ecosistemas siempre pensando en que hay unos posibles impactos y estrés sobre nuestro ecosistema, no solo debido a los factores naturales, sino a los factores antropogénicos, que como hemos visto son los que en realidad están impactando a los ecosistemas. Entonces, primero, siempre hemos enfatizado ya esto varias veces, es importante comprender cómo funcionan los ecosistemas. ¿Cómo se hace eso? Estudiándolos, ¿no es cierto? Monitoreándolos, obteniendo datos, sabiendo cómo están sucediendo esas interacciones entre la biodiversidad, entre los factores bióticos y abióticos. Entonces, primero es comprender el funcionamiento. Después, se puede analizar los impactos del cambio climático en los ecosistemas. Como ustedes ya han estado leyendo y buscando artículos, y como ya habíamos conversado también, se puede hacer una detección y atribución de los impactos que ya han sucedido, ¿cierto? Es decir, observar al pasado, ver lo que ya ha sucedido, si es que tengo suficiente monitoreo o si es que incluso puedo hacer, se hace mucho también entrevistas a las personas que viven ahí y se puede dar cuenta uno, se puede detectar impactos de acuerdo a la percepción de la comunidad que está ahí habitando, ¿verdad? En un determinado ecosistema. Entonces, se puede determinar, se puede analizar el pasado y atribuir ese pasado a cambio climático. Primero saber si es que es cambio climático o si es que son factores netamente antropogénicos que han estado sucediendo en esa zona y luego atribuir a qué tipo de cambio climático, natural o antropogénico. Se puede hacer un estudio así. Después se tiene que mirar hacia el futuro, ¿no es cierto? Hacia lo que puede pasar. Y eso se hace en cambio con los escenarios de cambio climático. Una tercera cosa es, una vez que se ha detectado el impacto, adaptar, ¿no es cierto? Entonces se puede hacer una adaptación y el enfoque que vamos a revisar hoy es la adaptación basada en ecosistemas. También dentro de eso está el enfoque ecosistémico que vamos a ver mañana. Y también se puede tomar estrategias de mitigación, ¿cierto? Entonces, para no seguir aportando a esos gases de efecto invernadero, se puede también tener estrategias de mitigación.
he puesto como una solución aparte porque es sumamente importante y es tener áreas protegidas, ¿verdad? Esto aporta no solo a la adaptación, sino también a la mitigación. Entonces, también mañana vamos a conversar un poquito sobre eso. Más que nada recalcar, ¿sí? Porque esto ustedes ven en muchos lados y ya tienen un poco de conocimiento. Pero sobre todo recalcar que esto de tener áreas protegidas es una solución natural al cambio climático, ¿verdad? Que aporta no solamente a la adaptación, sino también a la mitigación. Bien, entonces, de esta parte de aquí, de comprender el funcionamiento de nuestros ecosistemas, nosotros hemos visto en todos los capítulos anteriores, porque hemos visto factores abióticos, hemos tocado un poquito de lado las interacciones de esos factores abióticos con los bióticos, y hemos visto también mucho sobre monitoreo, ¿cierto? Entonces, esta parte ya hemos visto, de la que vamos a hablar un poco es sobre el punto 2 y 3 hoy, y mañana sobre el 4 y el 5. Entonces, sobre el punto 2 tenemos algunas recomendaciones que he extraído de un par de artículos nuevos en el que nos habla sobre lo siguiente. ¿Cómo analizar el impacto climático, especialmente en biodiversidad y ecosistemas? Primero, lo que necesitaría, ¿no es cierto?, es un monitoreo a largo plazo de factores bióticos y abióticos que en muchos de nuestros ecosistemas todavía no existen, ¿cierto? Entonces, tengo algunas regiones donde se han hecho algunos esfuerzos importantes por monitorear a largo plazo, pero siguen siendo un poco regiones particulares, ¿verdad? Últimamente, a lo largo del páramo, se ha querido hacer un monitoreo más grande y lo que se ha conseguido es, por ejemplo, saber precipitación, saber caudales, pero ¿qué pasa en el medio? No tanto. Los esfuerzos han sido un poco más puntuales, ¿cierto? Entonces, lo que se necesita es un monitoreo a largo plazo de estas interacciones y también en una escala espacial importante, ¿sí? A nivel de ecosistema, por ejemplo. Eso sería bastante importante porque nos haría ver realmente qué es lo que está pasando, cómo está funcionando, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo siempre les digo que hay que tener primero un modelo conceptual en la cabeza de cómo está funcionando para después poder tomar acciones al respecto? Entonces, sería importante con respecto a biodiversidad de ecosistemas monitorear particularmente flujos de agua, biodiversidad, así como su distribución espacial y temporal, que es lo que les acabo de decir. Monitoreo de procesos ambientales en regiones tropicales de montaña es bastante limitado. Entonces, por las diferentes condiciones que se tienen en las montañas, por las condiciones meteorológicas también complejas, de nieve o lluvia, etcétera, también tenemos que son zonas remotas, ¿no es cierto? Llegar ahí es complicado, poner instrumentación es más complicado todavía. Encima, estas zonas montañosas, especialmente en nuestros alrededores, tienen falta de recursos, ¿no es cierto? Y los científicos y los investigadores, incluso en consultoría también, se tiene falta de recursos, se tiene limitación de recursos, y eso ya va más allá de lo que como profesional o como investigador se puede hacer, ¿cierto? Entonces, esto también hay que ponerle especial atención en que el monitoreo en zonas tropicales es complejo y por eso ha sido bastante limitado. Zonas tropicales, especialmente de montaña, me refiero aquí. Bien, las propiedades extraordinarias y la alta variabilidad que tienen las regiones tropicales montañosas, justamente por esta variabilidad de altura, necesita soluciones especiales, ya específicas. Entonces, cuando yo tengo toda una zona plana o cuando tengo regiones de zona templada, tengo bastantes soluciones ya realizadas, ¿verdad? Porque si nos vamos por el norte, por Estados Unidos, Europa, tengo bastante solución en lo que se refiere a sensores, a cómo monitorear. Aquí se pone un ejemplo. Nosotros tenemos humedades del suelo sumamente altas, entonces no sé si se acuerdan cuando hablábamos de estos sensores de TDRs, yo les decía que estos vienen calibrados para zonas donde la humedad va hasta un 40-50%, ¿sí? También los sensores están hechos para soportar ese tipo de ambientes, ¿no es cierto?, en el que no tengo tanta humedad, entonces mi cable tal vez no necesita una resistencia demasiado grande, se lo hace para que dure un montón de tiempo. Y lo más importante es el monitoreo a largo plazo, entonces nuestros sensores tienen que durar bastantísimo tiempo. ¿Cuál sería una solución para acá? Es tener, por ejemplo, alternativas de sensores que no tengan cableado, ¿ya? Entonces, necesitamos más tecnología incluso que se pueda adaptar
a nuestras condiciones. El desarrollo de modelos a nivel de procesos también deberían incluir mayor cantidad de información y nosotros lo que tenemos es datos escasos, ¿no es cierto? Entonces, deberían existir modelos que saquen el mayor jugo posible de esos datos escasos y de esos datos que muchas veces tienen baja calidad. Entonces, sí que tenemos algunas técnicas estadísticas, pero a nivel de conceptualización, a nivel de cómo los modelos representan esos procesos físicos, deberían tener en cuenta esta escasez de datos, esta baja calidad de datos. Eso también sería algo importante para nosotros que todavía no se ha estudiado demasiado. Existe una gran cantidad de modelos conceptuales, entonces en el último capítulo, es decir, la próxima semana y la siguiente, vamos a hablar un poco más sobre los tipos de modelos, pero los modelos conceptuales, digamos que son los de caja negra, que creo que les había explicado un poco la clase pasada. Estos modelos conceptuales reciben información de entrada, tienen información de salida, pero lo que pasa en el medio es a veces algo muy estadístico o modelos matemáticos, exactamente así, ¿cierto? Entonces son un poco de caja negra en donde yo no puedo mover demasiados parámetros, lo cual es bueno y malo. Bueno, porque si yo no tengo mucha información, tampoco podría alimentar a un modelo súper robusto y súper grande, porque no le puedo dar un valor real a esos parámetros, ¿sí? Entonces, a veces es bueno porque tengo pocos parámetros y muchas veces funciona bien. El problema es que también estos modelos han sido desarrollados para otro tipo de ecosistemas y muchos de esos no sirven acá, ¿ya? Entonces, cuando yo utilice modelos, también es muy importante darme cuenta cuáles modelos sí son aplicables y no, y la única forma de darse cuenta es validándolos. ¿Y cómo se validan los modelos? Teniendo datos en campo. Pues otra vez regreso a lo mismo, ¿no es cierto? Tengo que monitorear bien, saber cómo está funcionando para saber si mis modelos sirven o no. Se han probado, dice, pocos modelos de downscaling estadístico en zonas montañosas tropicales. El downscaling estadístico lo que hace es coger esos modelos globales que tienen una resolución espacial súper gruesa y trasladarlos a una situación local, ¿sí? Pero simplemente con relaciones matemáticas entre un modelo y otro, entre los modelos globales y entre las observaciones puntuales, ¿sí? Entonces, esos modelos de downscaling estadístico en zonas montañosas, tropicales, algunos no han sido exitosos y otros, en cambio, muchos no han sido probados. ¿Sí? Entonces, recién me topé hace no sé, una semana con un modelo estadístico que está funcionando bastante bien, pero es sumamente complejo, ¿ya? Y también necesita bastante información. Entonces, está funcionando bastante bien en zonas montañosas, de hecho fue probado en la cuenca del Paute, me parece, y funciona bien, pero en cambio necesita bastante información y manejar esos modelos no es tan trivial, ¿sí? Entonces, también la forma de correr esos modelos no es tan fácil. Entonces estamos todavía en una época en la que ya deberíamos tener estos downscaling, porque estos downscaling nos sirve para tener escenarios sin mucha incertidumbre. Entonces, ya deberíamos estar ahí, pero no en el país. Los modelos que el ministerio sacó no están tan bien, funcionando tan bien según las últimas validaciones que se han hecho. Entonces, otra cosa es que los modelos actuales se basan en mediciones puntuales y no son capaces de representar muchas veces la alta variabilidad espacial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pensemos en precipitación o pensemos en biodiversidad. Me voy de un lado a otro y ya tengo situaciones completamente diferentes, ¿sí? Entonces, esas cosas especiales que pasan en nuestros ecosistemas, muchos modelos no son capaces de detectar porque necesitan justamente mucha información. Estos modelos u otros se pueden ver beneficiados de herramientas de sensores remotos nuevas como imágenes de precipitación. Entonces, ahora tenemos mucha más mejor calidad y cantidad también de productos de sensores remotos que pueden complementar esta escasez de datos que tenemos. Entonces, es un punto que tenemos que tener presente también porque podríamos en muchos ecosistemas hacer uso de estas herramientas. Escasez de datos, ya hemos hablado un poquito de esto, voy a ir más rápido, requiere del desarrollo de herramientas de soporte simple y robusta para mantener los servicios ecosistémicos y también la conservación, ¿cierto? Entonces,
Podríamos tener métodos conceptuales, como les decía, pueden ser útiles cuando no se tiene mucha información. Los modelos complejos son difíciles de calibrar, sí, pero cuando se les calibra y cuando se les da la información suficiente, funcionan mejor, porque en realidad son representaciones de procesos que están sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, los parámetros que yo voy poniendo aquí en este tipo de modelos son, se los puede conceptualizar, ¿sí? Se les puede dar un concepto con respecto a las cosas que están pasando en el ecosistema. Un apropiado análisis de incertidumbre de los modelos puede proveer información importante. Esto vamos a ver en el último capítulo, esta parte de modelos. Esto último se convierte en necesario para desarrollar recursos de investigación o campañas de monitoreo. ¿Ya? Entonces, es importante que yo sepa por qué no puedo alimentar un modelo complejo, ¿cierto? El simple ejercicio de yo intentar construir un modelo complejo me puede estar diciendo sobre las falencias que tengo. Y las falencias van a ser datos, por ejemplo. Un ejemplo que nos sucedió a nosotros, queríamos hacer un super modelo de superficie, le alimentamos con toda la información que teníamos en las estaciones de monitoreo, que es bastante, pero lo que nos dimos cuenta es que nos estábamos concentrando muchísimo en la parte atmosférica, muchísimo en el balance de energía, y de la vegetación sabíamos poco. Entonces, los procesos internos de la vegetación sabíamos poco. Entonces, el modelo nos empieza a preguntar muchísimas cosas: cuál es el Leaf Area Index, cuál es como es, todos estos parámetros de vegetación que en realidad nosotros no sabíamos. Entonces, el simple hecho de yo querer armar un modelo complejo ya me va a decir sobre las falencias que yo estoy teniendo en mi monitoreo en campo, y me va a ayudar a desarrollar, como dice aquí, recursos de investigación o hacer mejores campañas de monitoreo. Bien, entonces dentro de esto de análisis, habíamos dicho, hay cosas que podemos estudiar sobre los impactos del cambio climático en pasado y en futuro. En pasado es esto de lo que hablamos la primera clase de cambio climático, sobre la detección y atribución, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo hago una detección de impacto climático, lo que hago es observar un cambio, ¿no es cierto?, de muchas formas, con monitoreo, con entrevistas, de formas sociales, de formas técnicas. Detecto un impacto de cambio climático y luego confronto eso con las predicciones pasadas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo mis observaciones versus lo que un modelo de clima me dijo que iba a suceder, ¿sí? Me dijo que iba a suceder por acción de factores naturales y por acción del hombre. Entonces, comparando eso, yo me puedo dar cuenta que lo que sucedió en realidad se debió a factores naturales, según mi modelo, o a factores antrópicos. ¿Ya? Entonces, la detección confirma que existe un cambio en el clima, y la atribución, en cambio, me dice por qué se dio ese cambio, ¿sí? Las causas de ese cambio. Es importante que cuando yo detecte un cambio no asuma que fue cambio climático, o no asuma que fue una acción antropogénica directamente, sino que tengo que observar y ver, porque si es que yo directamente asumo que eso sucedió por algo, estoy haciendo me puedo equivocar, ¿no es cierto? No estoy utilizando datos, no estoy utilizando observaciones, estoy siendo muy subjetivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchas personas a veces, para lavarse las manos, por ejemplo, del mal manejo que se ha dado a una cuenca, culpan eso a cambio climático directamente. Y lo que pasa algunas veces es que sí, hubieron cambios de precipitación durante los últimos años, sí hay más temperatura, pero también hay unas afecciones, como por ejemplo el cambio de uso en el suelo, que muchas veces en nuestras regiones, que no está tan regulado y tan planificado, el cambio de uso del suelo puede hacer destrozos y daños aún más importantes que si vemos al cambio climático como en los últimos 10 o 20 años. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí también es bastante importante. Yo no puedo asumir una causa para un impacto observado, sino que tengo que demostrar, y ahí es donde viene la atribución, tengo que demostrar a qué se debe eso. La falta de detección no significa que no existe impacto debido al cambio climático. Muchas veces voy a hacer esa atribución, pero no voy a encontrar que se debe al cambio climático, ¿cierto? Entonces, eso no significa tampoco que definitivamente no es así, sino que yo puedo estar haciendo esa atribución mal. Entonces, me debo enfocar en esto. Se puede estar analizando la variable equivocada, puede que mis datos no sean tan reales, ¿cierto? Puede que no exista suficientes datos, es que yo solo miro
miro a 10 años en el pasado o tengo una serie de datos súper cortada, como lo que solemos tener aquí en zonas montañosas, es una serie de datos bastante cortada, ¿no es cierto? Y miro hacia el pasado y digo, ah, bueno, estoy viendo 40 años, pero esos años pasados estuvieron súper mal manejadas esas estaciones y son datos erróneos. Y después lanzo una tendencia ahí y digo, no, la precipitación está aumentando, sí tengo agua en mi cuenca. Entonces estoy haciendo una asesoría mala, ¿no es cierto? Debo darme cuenta si es que esos datos en realidad son buenos y debo siempre añadir una incertidumbre a eso. ¿Sí? Entonces, más, mientras más dañada esté mi serie de datos, mientras más espacios vacíos tenga, o si es que yo sé que esos datos no fueron bien manejados, entonces tengo que añadirle y aceptar la incertidumbre que tengo en esos datos para que mis conclusiones no se vean tan estropeadas. Acciones humanas de mitigación también pueden estar contrarrestando sus impactos. Si yo me voy a un sitio nuevo en donde no sé muy bien qué es lo que está sucediendo y por eso es lo importante de estudiar siempre los ecosistemas de manera interdisciplinaria, yo tuviera que tener sociólogos o gente que está conversando con la comunidad y sabiendo qué es lo que está pasando ahí. Porque lo que puede estar pasando es que yo diga, no, no hay cambio climático, pero lo que sucede es que ellos ya tomaron acciones, ya están mitigando, ya se están adaptando, ¿cierto? Entonces está contrarrestando los impactos del cambio climático. No necesariamente es que no existan, sino que se están ya adaptando y contrarrestando esos impactos. Entonces esas son cosas que tengo que tener en mente también, que debo analizar escenarios futuros, ¿cierto? Debo analizar qué es lo que va a pasar en el futuro para yo hacer manejo de un ecosistema o manejo de, bueno, cualquier nivel, a nivel de cuenco, lo que sea. Si es que yo quiero hacer intervenciones ahí, debo tener en cuenta que las soluciones que yo esté dando ahora en el presente pueden no funcionar en el futuro por cambio climático. ¿Sí? Entonces sería útil, no sé si siempre se lo hace, pero sería útil tener estos escenarios futuros. No en cualquier escenario, no puedo irme y bajarme la información de un modelo global de clima y decir que con estos, si ven ustedes aquí, con estos 3 o 4 datos, esto es lo que va a pasar en un punto, ¿cierto? Entonces es el downscaling, el coger estos datos generales de clima y bajarlos de escala para que se adapten y para que me den información regional. Entonces puedo utilizar modelos complejos como los modelos regionales de clima, que ya habíamos conversado un poco, o también puedo utilizar downscaling estadístico. Entonces, últimamente se están haciendo algunos esfuerzos para mejorar las predicciones locales que tenemos aquí en el país. Todavía no hay una solución. Ya quisiera yo decir que ya tenemos, que ya sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero existen muchísimas incertidumbres. Lo último que me contaron es que existen estos downscaling y estos escenarios que sacó el ministerio, una vez que se quieren validar contra observaciones, están dando un sesgo sumamente grande. Hay unas técnicas para disminuir ese sesgo, pero al disminuir ese sesgo, en cambio, perdemos los escenarios. El escenario de 2.6 se ve igual al escenario de 8.5. Y si nos quedamos sin escenarios, ya no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque entonces ya no podemos representar cuáles serían los diferentes casos en los que el mundo podría cambiar, desde un leve hasta un caso bastante extremo. Bien, entonces ahora sí vamos a ver el punto 3, que sería la adaptación basada en ecosistemas. Vamos a hablar un poco de conceptos y de a qué se refiere este enfoque. Entonces, la adaptación es el ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a ciertos estímulos climáticos actuales o que se pueden esperar. Entonces, estos estímulos climáticos actuales o esperados son justamente lo que hablamos ahorita, escenarios de la actualidad, cambios observados o escenarios futuros. Entonces, es el ajuste que yo hago a esos sistemas naturales humanos en respuesta a estos impactos o a los efectos que puedan tener. Esto se refiere, en cambio, a que tenemos nosotros un efecto de cascada, ¿no es cierto? En la precipitación, la temperatura cambia. Eso causa un impacto. Y esos impactos pueden causar otros. Entonces,
es a esos estímulos climáticos o a los efectos que esos estímulos climáticos causan, ¿ya? Entonces eso es la adaptación, es el ajuste de sistemas naturales a esos impactos que atenúa los efectos perjudiciales o que explota las oportunidades beneficiosas. Por ejemplo, si es que voy a tener más disponibilidad de agua, debería explotar eso, ¿no es cierto?, a mi favor, o debería adaptarme a los efectos perjudiciales que eso pueda causar. La adaptación basada en ecosistemas es parecida, pero tiene esta especificación, es el uso de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia de adaptación, ¿ya? Entonces es enfocarme mucho en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos para adaptar y para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Entonces simplemente es este enfoque, pero a nivel de ecosistema. Otro par de conceptos importantes para entender este enfoque son la resiliencia, ¿no es cierto? La resiliencia es la capacidad que tiene un sistema social o un sistema ecológico para absorber ese impacto o esa alteración sin perder su estructura o su funcionamiento, ¿sí? Ni la capacidad de autoorganización, ni la capacidad que tiene de adaptación al estrés y al cambio, ¿ya? Entonces es la capacidad que tiene un sistema social o un sistema ecológico de soportar esos impactos. La vulnerabilidad, en cambio, es el grado de susceptibilidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático, en particular la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La variabilidad dependerá del carácter, de la magnitud, de la rapidez que tiene este cambio climático al que se está expuesto un sistema y de la sensibilidad y la capacidad de adaptarse, ¿ya? Entonces, obviamente vamos a tener vulnerabilidad más alta o mayor o menor, dependiendo también de las comunidades que ahí habiten y de lo que los humanos están haciendo dentro de ese ecosistema, ¿no es cierto? Lo están volviendo más vulnerable. De por sí un ecosistema, de acuerdo a sus interacciones naturales que tenga, puede tener un cierto nivel o un grado de vulnerabilidad, pero el impacto humano directo que se le ponga a ese ecosistema va a modificar esa vulnerabilidad, esa resiliencia también. Entonces, digamos que son unas medidas un poco de cómo ese sistema está siendo utilizado o usado por los humanos, ¿no es cierto? Un ecosistema que está en perfecto balance y equilibrio, un ecosistema que no está impactado o no tiene muchos asentamientos humanos, va a tener mayor resiliencia y vulnerabilidad porque se le está dejando libre para que sus interacciones estén funcionando de manera correcta. Entonces, la adaptación basada en ecosistemas tiene algunas ventajas, integra el manejo sostenible, habla mucho sobre conservación y restauración de ecosistemas, ¿no es cierto? Porque si es que yo conservo un ecosistema, lo que estoy haciendo es dejándolo que sea resiliente, ¿no es cierto? Dejándolo libre para que sea resiliente, y eso me va a ayudar no solo en adaptarse al cambio climático, sino también en mitigar, porque en lugar de liberar carbono, lo que va a hacer es ser un sumidero de carbono, ¿cierto? Va a captar carbono. Es que yo ya tengo intervenciones humanas negativas, ese ecosistema, en lugar de captar el carbono, va a empezar a emitir carbono y va a incrementar el cambio climático. Entonces, por eso es bastante importante. Algunas veces, y es lo que a mí no me gusta mucho de los ODS, por ejemplo, y por eso no hablamos tanto en nuestra clase de ODS, tienen muchas cosas buenas y que obviamente rigen muchos manejos de forma eficiente, pero no dan mucho paso a esto de conservación. No se habla tanto, no se habla directamente de conservación, siempre se habla como de uso o de manejo sostenible un poco más, como de uso de los ecosistemas para provecho y demás. Entonces, lo bonito de esto de adaptación basada en ecosistemas es que sí resalta mucho la parte de conservarlos o la parte de mantener áreas protegidas. El propósito es mantener y aumentar la resiliencia, ¿no es cierto? Reducir, en cambio, la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las personas. Las actividades y estrategias de ABM pueden ser costo efectivas y generar beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales. Entonces sí que potencian los servicios ecosistémicos
pero a la vez contribuyen a la conservación. Es una forma de adaptación accesible a las poblaciones rurales pobres, dada su interacción y en muchos casos dependencia. Entonces aquí viene esta parte que habíamos conversado, de que en nuestros ecosistemas andinos, por ejemplo, la gente depende, tiene mucha interacción con el ecosistema y depende directamente de él. ¿Sí? Entonces no depende a veces no depende incluso de lo que pueda estar sucediendo a nivel nacional en la parte de política y economía, sino que depende directamente de los ecosistemas para subsistir. Entonces, un tipo de adaptación basada en ecosistemas les ayudaría en especial a estas poblaciones rurales. Puede contribuir al mantener el conocimiento tradicional y local y los valores culturales, como es el caso que habíamos visto alguna vez, ese caso de estudio de mantener la agrobiodiversidad, por ejemplo. Ese caso puede tener que ver con esto de adaptación basada en ecosistemas, ¿no es cierto? Están en la misma línea, digamos. Puede vincularse con la mitigación del cambio climático, dado que los ecosistemas como bosques y humedales saludables y manejados adecuadamente en conservación, por ejemplo, tienen el potencial, lo que les decía, de secuestrar y almacenar carbono en lugar de emitir. Entonces, no solo ayudan a la adaptación, sino también a la mitigación. Bien, la B puede aplicarse a diferentes escalas, ¿no es cierto? Los ecosistemas no se limitan a una zona puntual, sino que pueden estar a lo largo de regiones o incluso pueden traspasar fronteras, ¿verdad? Entonces se puede aplicar a diferentes escalas geográficas y también se puede aplicar en diferentes resolución temporal, ¿no es cierto? En diferentes plazos. Puede ser implementada en proyectos específicos o también como parte de programas de adaptación y de desarrollo. Es mucho más eficaz si es que se la implementa como complemento a una cartera amplia de medidas de adaptación, como sistemas de alerta temprana, educación e infraestructura física. Entonces, esto tiene que ver con planes nacionales, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo planes regionales o nacionales de adaptación y digo, voy a hacerlo a nivel de ecosistemas. Entonces, ahí sí que se aplica de una manera más eficaz porque no es un esfuerzo aislado, sino que tiene que ver con educar a toda la población, también el uso de infraestructura natural o infraestructura física combinado, y con estos sistemas de alerta temprana que son monitorear y saber los cambios que están pasando inmediatamente. Cumple con dos roles principales. Es como una articulación de diferentes convenciones internacionales y políticas, porque esto de la adaptación obviamente está regido a nivel global, ¿no es cierto? Todos necesitamos y necesitaremos en el futuro adaptarnos al cambio climático. Entonces, justamente estos enfoques vienen dados de forma global. Y no es algo que se estudia en el país, es algo que se estudia a nivel internacional y ya existen muchas convenciones de cuáles son las mejores prácticas y lo que hace entonces esto es articular todas esas convenciones internacionales. Aporta también a la gestión de los ecosistemas, por eso estamos estudiando en la clase de manejo, al incluir un amplio rango de estrategias a nivel local y escala del paisaje. Voy a ir un poquito más rápido porque tengo algunas diapositivas más. Bien, entonces, esto nada más para recalcar esta parte de que funciona como una articulación de convenciones internacionales y es que está alineada, todo este enfoque está alineado con la Convención de Diversidad Biológica y todas estas convenciones que son internacionales y nacionales. ¿Sí? Bien, entonces, en la práctica esta adaptación comprende un amplio rango de actividades. Como les decía, no es que hay una receta para cada ecosistema, sino que es un rango de actividades sumamente amplio que cuando nosotros tendríamos que ponernos en la práctica, deberíamos poner a estudiarnos, ¿no es cierto? Todas estas actividades que se pueden llevar a cabo e intervenir según el ecosistema. El objetivo principal es aumentar la resiliencia, reducir la vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, entre estas actividades se tienen, por ejemplo, el manejo integrado del recurso hídrico, de lo que ya habíamos hablado, la reducción de riesgos de desastres. Esta parte de riesgos no hemos visto muy a detalles, un tema súper amplio, pero por ejemplo la reducción de riesgos
mediante la restauración de hábitats costeros, es un ejemplo simplemente, como los manglares, que puede ser una medida eficaz, por ejemplo, contra las tormentas, la intrusión salina y la erosión, ¿cierto? Entonces, restauración, siempre se habla de restauración, conservación, etc. Establecimiento de sistemas agropecuarios diversos, de esto sí habíamos hablado alguna clase, en ese caso de estudio de agrobiodiversidad. Establecimiento y manejo efectivo de sistemas de áreas protegidas. Como les digo, esta es una parte sumamente importante porque esto colabora con adaptación y también con mitigación. La BE puede requerir el manejo de ecosistemas para proveer un servicio en particular a expensas de otros. De esto también habíamos conversado, de que los servicios ecosistémicos están conectados, ¿no es cierto? Entonces, mientras quiero, por un lado, amplificar y darle mucha importancia a un servicio ecosistémico, podría estar reduciendo otro, porque existen estos trade-offs, ¿no es cierto? Entonces, eso también, la adaptación basada en sistemas también se fija en eso, porque justamente estudia el ecosistema y todas las interacciones y todos los servicios ecosistémicos. Esa es la idea. Entonces se va a dar cuenta este tipo de enfoque de los trade-offs que existen. Es importante que las decisiones para implementar medidas de ABE estén sujetas a análisis de riesgos y a planificación de escenarios, ¿cierto? Entonces, los potenciales impactos que puedan ocurrir en los ecosistemas y también a planificación de escenarios, es decir, lo que habíamos hablado justo hace un ratito. Mirar al pasado, mirar al futuro y saber a qué me puedo atener, ¿cierto? En la práctica es importante promover que los valores económicos de mercado y no económicos de la biodiversidad y servicios de ecosistemas sean considerados al planificar y desarrollar esas acciones. ¿Cuáles serían unos instrumentos o unos incentivos para poder implementar esto? Entonces aquí tenemos algunos como pago de servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Pago a quienes mantienen los servicios ecosistémicos o a los que gestionan esos servicios. Financiamiento de carbono, pagos por el almacenamiento de carbono, es decir, si yo no intervengo en un sistema, no voy a emitir carbono a la atmósfera, ¿no es cierto? Voy a almacenar. Ese sistema, si es que está, ese ecosistema, si funciona de manera correcta, va a almacenar carbono. Entonces, el hecho de no intervenir en un sistema podría ser, deberías constituir debería tener un incentivo financiero por no afectar, ¿cierto? Entonces, incentivos relacionados con el RED-D. Este RED-D se refiere a la reducción de las emisiones por deforestación y degradación. Entonces, incentivos positivos para cuando yo reduzco las emisiones por deforestación y degradación. Mecanismos basados en biodiversidad, regímenes de compensación de biodiversidad. Entonces, pagos basados en indicadores directos o representativos de la biodiversidad. Por ejemplo, qué cantidad de superficie de bosque no está intervenida. Entonces, eso debería tener un incentivo financiero. Canjes de deuda por naturaleza, cancelación de deuda a cambio de la conservación de ecosistemas. En Costa Rica se hizo esto, se tiene áreas protegidas a cambio de condonación de deuda externa. Entonces, cada que hablo de esto, yo me estoy acordando un poco de lo que se intentó hacer con el Yasuní, ¿no es cierto? Es un poco eso. Otros incentivos pueden ser fondos fiduciarios de conservación. Entonces, fondos que se tenga para poder mejorar la gestión y asegurar la conservación de áreas protegidas. Otro más importante por aquí. Esto también creo que habíamos hablado un poco. De agregarle valor y aumento del acceso al mercado para productos y servicios sostenibles. Aquellos productos que son cultivados, cosechados de manera respetuosa con el medio ambiente o orgánicos, que se les llama mucho, se les da una agregación de valor. Eliminar subvenciones perjudiciales. Pues muchas veces se tiene subvención, ¿no es cierto?, por actividades que pueden causar perjuicio a los ecosistemas. Entonces deberían reverse esas subvenciones y más bien se debería cobrar impuestos sobre actividades que degradan, ¿sí? Bueno, no deberían permitirse, de hecho, pero deberían cobrarse impuestos por aquellas actividades que van, tal vez, hacen bien para un servicio ecosistémico, pero van en detrimento de otro. Hay algunas también incentivos no financieros, como por ejemplo definición de la tenencia, el ordenamiento y la propiedad de la tierra. Esto habíamos visto un poco en manejo de suelos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el Estado, por ejemplo, debería apropiarse de algunos
eso se refiere con tenencia, debería apropiarse de algunos suelos y ellos ser los que determinen para qué se debería utilizar ese suelo, ¿no es cierto? Determinar el uso del suelo. Sensibilización ciudadana y desarrollo de capacidades para la adaptación basada en ecosistemas. Entonces, reconocer el valor que tiene este enfoque y su papel en las estrategias de adaptación. Y para eso se necesita sensibilizar a la ciudadanía de que eso es importante y también a los tomadores de decisiones, diría yo. Elaboración, perfeccionamiento y aplicación de leyes, eso ya no nos concierne mucho. Fortalecimiento institucional y creación de alianzas, ¿no es cierto? Asignación de recursos financieros y humanos a las instituciones pertinentes, es decir, a las instituciones que manejan esos ecosistemas y a las instituciones que estudian esos ecosistemas. Desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías ecológicamente racionales. Entonces, tecnologías materiales e inmateriales para la aplicación de esta adaptación basada en ecosistemas. Bien, entonces ahora sí unos ejemplos para poner todo esto tener una idea más de cómo se hace esto en la vida real, digamos así. Entonces, ¿cuál sería una medida de adaptación? La conservación de manglares, por ejemplo. ¿Qué actividad se haría para conservar los manglares, proteger los manglares contra la elevación del nivel del mar y las inundaciones costeras? Entonces, habíamos visto nosotros muchos escenarios e impactos observados de que esto ya sucede, de la elevación del nivel del mar y de las inundaciones costeras, ¿no es cierto? Entonces, debería tener una actividad sobre eso de protección y eso nos va a dar múltiples beneficios en el contexto de adaptación basada en ecosistemas. Beneficios de diversidad biológica, de mitigación, de beneficios sociales, culturales y económicos. Como por ejemplo, la conservación de especies, ¿no es cierto? Si es que yo tomo esta actividad, voy a conservar especies. Si es que hago esta actividad, también voy a tener mitigación porque se va a conservar las reservas del carbono sobre la superficie en lugar de emitirse carbono. Voy a tener beneficios sociales como provisión de opciones de empleo, ¿verdad? Entonces, que yo conservo los manglares. Si es que implemento esta actividad, voy a tener provisión de mayor empleo y contribución a la seguridad alimentaria también. Entonces, voy a tener mayor pesca, pero también voy a tener seguridad alimentaria en mi sociedad. Y beneficios, perdón, también económicos. Entonces, así algunos ejemplos aquí, como por ejemplo, también la conservación de bosques y manejo forestal. La actividad a tomar ahí es asegurarme de que existe un flujo de nutrientes y de agua adecuado para la conservación. Y eso me va a dar múltiples beneficios también de conservación de hábitat de especies, de conservación de reservas de carbono, de tener recreación, ¿no es cierto? Proteger a los pueblos indígenas que ahí habitan y potencial para la generación de ecoturismo o de recreación o de manejo sostenible del bosque. Otro ejemplo es restauración de humedales degradados. ¿Cómo hago eso? Manteniendo el flujo, la calidad y la capacidad de almacenamiento de nutrientes y de agua, ¿no es cierto? Protección contra crecientes o inundaciones por tormentas. Entonces eso me da también múltiples beneficios de conservación, de reducción de emisiones y todos esos de acá. Ya, entonces aquí hay un par más también de conservación de la diversidad biológica agrícola. Esto es como el ejemplo que habíamos visto de agrobiodiversidad. Entonces hay estrategias o actividades que yo puedo hacer para adaptar a los cultivos a la variabilidad climática, al ganado también a la variabilidad climática y con eso obtener múltiples beneficios. Y por último, la conservación de bosques y manejo forestal sostenible, que se lo realiza mediante la conservación de plantas medicinales, por ejemplo. Esto es un ejemplo bastante puntual, utilizadas por las comunidades indígenas locales, por ejemplo. Entonces eso me ayuda a mejorar la conservación de plantas medicinales. Me crea también algunos servicios ambientales de mitigación y beneficios sociales y económicos. Ya. Bien, entonces, por último, vamos a ver bastante rápido un caso de estudio de adaptación basado en ecosistemas, es decir, con este enfoque que hemos visto en Andes colombianos. Lo primero que se hace es analizar la vulnerabilidad, ¿cierto? Para analizar la vulnerabilidad ya se hizo monitoreo, ya se sabe cómo funciona el ecosistema. Entonces, este es el caso puntual del macizo de Chingaza, que está en 2.740 metros. Y son vulnerables a los impactos previstos que se tiene de cambio climático.
Los modelos, entonces aquí también tenemos escenarios, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Dice, los modelos han pronosticado que el 78% de glaciares y el 56% de los páramos podrían desaparecer para el año 2050. No estoy muy segura de si estos pronósticos, pero me suena que son a nivel más bien global, ¿sí? O a nivel de Sudamérica, máximo, ¿ya? Esto significaría la pérdida de muchos de los servicios proporcionados por el ecosistema que se ha estudiado, como la protección del suelo, el suministro de alimentos y de agua, la regulación de los caudales de agua y el potencial hidroeléctrico asociado. Y entonces, se parece mucho a los otros ecosistemas andinos, ¿no es cierto? Por lo menos en estos tres servicios ecosistémicos nos vemos reflejados nosotros también en nuestros páramos. El 80% de la población que vive en esos ecosistemas circundantes de la ciudad capital de Bogotá depende del agua suministrada por el macizo de Chingaza. Entonces también lo que sucede en nuestro páramo con nuestras ciudades. ¿Cuáles son las actividades de adaptación que se hicieron ahí? Dice, Colombia está implementando un programa piloto nacional integrado de adaptación. Si ven, es un programa a nivel nacional, utilizando actividades de adaptación basada en ecosistemas e intervenciones políticas para abordar de manera proactiva los efectos del cambio climático en el país. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos de esto que es muy importante? No puedo hacer una acción puntual si es que no tengo todo un programa nacional que está cubriendo esto, ¿cierto? Esa es la forma en la que debería ser y en la forma en la que funciona de manera eficaz esto de la ABE. En el macizo de Chingaza, estas medidas de adaptación incluyeron la restauración de aquellos ecosistemas de alta montaña, estrategia de restauración ecológica participativa de los parques nacionales, se ha actualizado para tener en cuenta el cambio climático a fin de garantizar la regulación hídrica y aumentar el secuestro de carbono. Se restauraron esos ecosistemas, se elaboró mediante acuerdos participativos en las comunidades locales. Esto es un punto que ustedes también muchas veces han puesto en el foro, ¿no es cierto? No se puede hacer nada en una sola vía, no puede venir alguien, ingresar en un ecosistema y decir vamos a hacer esto. Se debe tener en cuenta que ahí habita comunidad y se debe tener en cuenta que necesariamente se debe hacer acuerdos, pero no solo de tipo financiero. Habíamos hablado alguna vez también que los incentivos financieros sirven solo para que el programa de manejo de intervención despegue, pero no a largo plazo, ¿sí? Entonces lo que se debe hacer es involucrar a la comunidad a que ellos mismos participen porque les va a beneficiar directamente a ellos. Incorporar la incorporación de la adaptación basada en ecosistemas en los modelos de uso del suelo, ordenamiento territorial, para orientar la adaptación hacia la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, esto también tiene que ver con lo que habíamos hablado hoy, de que un programa piloto nacional debería ser el encargado de determinar cómo se utiliza el suelo. Mejoramiento de los agroecosistemas productivos para reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Se propusieron entonces prácticas de gestión sostenible para los diferentes sistemas de cultivo y han sido adoptadas a través de planes agrícolas desarrollados por los agricultores locales. Evaluación y difusión de información climática para determinar el funcionamiento bajo diferentes escenarios de cambio climático y para facilitar la adopción de medidas y políticas de adaptación. Monitoreo también de ciclos de agua y de carbono, incluyendo el establecimiento de varias estaciones hidrometeorológicas. Entonces, al inicio se tiene un conocimiento de cómo funciona este macizo de Chingaza, ¿no es cierto? Pero también se hace evaluación, difusión de información climática, es decir, darles a conocer a las personas de cuáles son las variables climáticas, cómo están cambiando o no, y un monitoreo ya a largo plazo de ciclos de agua y de carbono. Entonces, eso es con el establecimiento de varias estaciones. Entonces, si bien al inicio uno puede tener una idea conceptual de cómo funciona, es necesario que durante estos planes de adaptación se deje un monitoreo a largo plazo, incluso para saber si estas actividades están funcionando realmente a largo plazo o a corto plazo, ¿sí? Y para hacer una corrección sobre ello.
También habíamos hablado nosotros de estas estrategias, de este enfoque de manejo de prueba y error, ¿cierto? Hago lo mejor que puedo, pongo estas estrategias, hago estas intervenciones en los ecosistemas de acuerdo a lo que yo tengo de datos, pero muchas veces no tengo suficientes datos, entonces lo que hago es poner estaciones, en este caso hidrometeorológicas, hacer un monitoreo a largo plazo para saber si las intervenciones que yo estoy haciendo en realidad están dando los efectos positivos que yo quiero y si no, corregir. Entonces, ¿cuáles han sido las evidencias de éxito de este caso de estudio? La ejecución del Programa Piloto Nacional Integrado de Adaptación en este macizo ha dado lugar a una visión integrada del territorio basada en ecosistemas. El proyecto ha mejorado la gobernanza de la región mediante la incorporación de este enfoque en los procesos regionales de planificación, incluidos los planes de gestión municipal y de cuencas hidrográficas. Ha contribuido a la política nacional de adaptación, es decir, ya hice el caso de estudio, veo que funciona, entonces voy y con toda esta política a nivel nacional puedo replicar ese caso de estudio exitoso en otros lugares. Actualmente hay 27 procesos de restauración que están siendo ejecutados en los 200 establecidos como meta, incluyendo procesos en cuencas altas, riberas, zonas de deslizamiento, en las zonas más vulnerables, es decir. Se seleccionan plantas nativas con las comunidades locales, las cuales también utilizan la información climática para desarrollar sistemas de alerta temprana de incendios, de deslizamientos y de inundaciones. Se han establecido datos de referencia sobre la cubierta vegetal y el uso del suelo, los ciclos de agua de carbono, los sistemas de cultivo y la zonificación de riesgos. Entonces, el mensaje clave de aquí es que la adaptación basada en ecosistemas sí se puede incorporar en políticas, se debe más bien hacerlo a ese nivel, a nivel de políticas y prácticas nacionales, regionales, también locales, mediante la adopción de un enfoque integrado, donde participen las comunidades y basado en el ecosistema como fuente de ordenamiento territorial. Ya, entonces aquí les puse algunas, la bibliografía en donde me basé para conversar sobre esto.